Bueno, como ya les comentaron, pues soy Luis Eduardo, soy estudiante de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California y hoy pues les voy a platicar un poco acerca de lo que he estado trabajando desde la licenciatura y pues lo voy a enfocar al final de la charla a pues a, a lo que hemos estado viendo en esta semana, ¿no? A computación cuántica. Este trabajo lo realicé junto a pues, mis asesores de la licenciatura, el doctor Pierre Pantaleón y el doctor Carlos Rodríguez. El doctor Pierre es del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencias en España y el doctor Carlos Rodríguez de la Universidad Autónoma de Coahuila, que es donde realicé mi licenciatura. ¿Okay? Entonces, este es el contenido de lo que vamos a tratar, son poquitos temas. Pero bueno, lo que yo voy a intentar es como que explicarles como que todo a fondo, ¿no? Que quede bien entendido. Bueno, voy a intentar a ver si podemos. Entonces, bueno, para empezar, quiero hablarles acerca de los materiales. La física de los materiales es uno de los campos más estudiados actualmente, ya que las aplicaciones que pueden tener muchos de estos materiales, pues son de bastante interés. Este, Durante mucho tiempo se pensó que solamente podíamos obtener materiales en tres dimensiones. Eso cambió hace unas décadas cuando se descubrieron materiales en dos dimensiones y bueno, también materiales de otros tipos como el fullereno que es de dimensión cero o los nanotubos que son de dimensión uno. Este, el interés de estos materiales radica pues principalmente las aplicaciones electrónicas que nos pueden dar, pero también otro tipo de aplicaciones, ya sea en la medicina, en general en toda pues, la nanotecnología y las nanociencias, ¿no? Eh, bueno, hasta ahorita la mayoría de ustedes conocen lo que son las fases de la materia o los estados de la materia. Los más conocidos pues son los estados sólidos, líquidos y los gases, pero existen otros estados de la materia que quizás ya hayan escuchado de ellos, pero que no los relacionaban como un estado de la materia, probablemente, ¿no? Como lo son los metales, los conductores, los semiconductores y los aislantes, eso también es un estado de la materia. Pero por ahí del 1980, todas esas ideas que se tenían fueron cambiando, ya que se descubrieron cosas nuevas que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Entonces, para empezar, quiero como que darles una introducción a cómo nosotros estudiamos los materiales y cómo podemos obtener información a través de ellos, ¿no? Si ya ustedes han estudiado mecánica cuántica, pues ustedes ya saben que cuando nosotros tenemos un átomo que está aislado, este átomo se presenta a niveles discontinuos de energía, ¿no? Decimos que la energía está cuantizada, ¿no? Estos son los niveles de energía. No obstante, cuando nosotros empezamos a agregar más átomos a nuestro sistema, es decir, vamos poniendo cada vez más átomos, van apareciendo los niveles de energía de los diferentes átomos y como que se van apilando unos con otros. Se van apilando unos con otros. Así, al momento de que nosotros formemos un cristal, es decir, que ya tengamos muchísimos átomos que pues, van a estar con un cierto patrón específico, lo que se va a formar son como si fueran bandas, ¿no? De hecho, le llamamos bandas de energía. Estas bandas de energía nos dan toda la información del sistema, o nos dan bastante información del sistema que pues, nos interesa, ¿no? Ya sea, bueno, principalmente como lo primero que vamos a observar en las bandas de energía es qué tipo de material vamos a tener, si vamos a tener un metal, un conductor, un semiconductor o un aislante, ¿no? Y precisamente a eso voy. Cuando nosotros tenemos un material, un cristal, las bandas están parcialmente llenas, es decir, los electrones de todos estos átomos tienen una cierta energía, ¿no? Y estas energías están definidas como estas banditas que se ven aquí, ¿no? Entonces, en un metal las bandas están parcialmente llenas, es decir, no están completas. De esa manera los electrones todavía tienen cierto movimiento en el metal y pues por eso conduce electricidad, ¿no? Es un conductor. Eh, por otro lado, en un semiconductor y en un aislante, las bandas están llenas, es decir, todos los electrones tienen las energías que conforman una banda, están llenas, ya no hay movimiento, por así decirlo. Entonces, se requiere que haya más energía en el sistema para que los electrones empiecen a moverse, ¿no? En un semiconductor, esa energía requerida, pues decimos brecha de energía, pero en un semiconductor, a diferencia de un aislante, esa brecha de energía es pequeña, ¿no?
Los semiconductores al final son los materiales que utilizamos para la electrónica, como lo es el silicio, y solamente requerimos poca energía para que tengamos conducción, ¿no? Que tengamos movimiento de los electrones. Pero en los aislantes tenemos una brecha de energía muy grande, es decir, requerimos más energía en el sistema para que los electrones se muevan. Y entonces, pues, es un aislante, ¿no? Estos últimos, los aislantes, carecieron de interés teórico precisamente por eso, porque no podíamos hacer mucho con ellos, ¿no? Este, y pues ya ustedes conocen algunos de los aislantes, como puede ser la madera, ¿no? Que no conduce electricidad, ¿no? Por otro lado, como les había comentado, durante mucho tiempo se pensó que no podíamos tener materiales en una y dos dimensiones, que solamente íbamos a poder tener materiales en tres dimensiones. Esto debido a fluctuaciones térmicas, ¿no? Se tenía un teorema que nos decía no se va a poder. Pero en 2004 estos dos investigadores, Andrei Gim y Konstantin Novoselov, lograron sintetizar una monocapa de grafeno, un material en dos dimensiones. Y entiéndase material bidimensional como un material que su grosor es de un solo átomo. ¿Ok? Entonces ellos lograron obtener el grafeno. El grafeno que aquí se muestra es un material que está compuesto de átomos de carbono que están dispuestos en forma hexagonal, como si fuera un panal de abejas, ¿no? Esto no solamente el descubrimiento de un material en dos dimensiones causó como que furor, sino que también las propiedades de este material fue lo que hizo que hubiera una avalancha de trabajos científicos, ¿no? Y por estas razones a estos dos investigadores les dieron el premio Nobel en 2010, ¿no? Una de las propiedades bastante interesantes en el grafeno es que los electrones en el grafeno se comportan como fermiones relativistas sin masa, que están descritos por la ecuación de Dirac. Ojo, esto es importante. Las ecuaciones nos indican que los electrones se van a mover como si fueran partículas relativistas, pero no son partículas relativistas. De hecho, se mueven 300 veces menos que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, no son velocidades relativistas. Pero las ecuaciones son análogas, son similares, ¿no? Tenemos algo que le llamamos una cuasipartícula, ¿no? Y aquí tenemos las bandas que les había dicho, en este caso las bandas del grafeno, y en las bajas energías se forman conitos. Estos conitos nos dan una energía lineal, algo similar a la que obtenemos en la ecuación de Einstein, ¿no? De la energía, ¿no? La que ya conocen de mc cuadrado, ¿no? Bueno, se le agregan más términos. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver por qué el grafeno es de importancia. Bueno, aparte de que es el primer material bidimensional, ahorita vamos a ver que también tiene otras propiedades teóricas bastante interesantes. Pero para continuar, primero les voy a hablar acerca del efecto Hall cuántico. Aquí es donde entra lo que les decía, que a partir de 1980 se descubrieron nuevas fases de la materia que pues sí, antes no, ni se pensaban, ni se sabía que se tenían. Y para ello pues vamos a empezar con el efecto Hall clásico. Imaginemos que tenemos una muestra de algún material y nosotros le hacemos pasar una corriente, por ejemplo, en esta dirección. Y además de eso, perpendicularmente a la muestra, vamos a tener un campo magnético. Lo que va a ocurrir es que en la muestra se van a empezar a polarizar las cargas y va a aparecer una nueva corriente perpendicularmente a la otra corriente y al campo magnético, ¿no? Esta conductividad la llamamos conductividad Hall, ¿no? Este es el montaje experimental y los resultados es que la resistividad crece de manera lineal, mientras que otra de las resistividades se queda constante. Pero en 1980, von Klitzing y colaboradores estaban trabajando también en el efecto Hall. Ellos intentaban reproducir el efecto Hall mediante una muestra de MOSFET, que es un semiconductor, y obtuvieron algo muy extraño. Obtuvieron algo bastante extraño. Habían obtenido que la conductividad no crecía de manera lineal, sino que hacía como que saltitos, ¿no? Estos saltos se van a traducir en que la conductividad va a estar cuantizada. Va a estar cuantizada y eso pues fue así como que un boom en ese momento, como que va a estar cuantizada. Más aún encontraron que cuando se tiene este efecto, la conductividad es por los bordes.
Cuando nosotros tenemos un material al cual lo sometemos a, bueno, electrones incluso, no necesariamente un material, sino electrones que lo tenemos sometido a un campo magnético, estos van a empezar a hacer un efecto que se llama efecto ciclotrón, es decir, van a girar en círculos, pero si nosotros nos limitamos una muestra, es decir, una muestra que tiene bordes, no todos los círculos, es decir, no todas las trayectorias circulares se van a hacer completas, y entonces lo que va a ocurrir es que los electrones van a empezar a moverse a través de los bordes. Esto también fue bastante interesante. Más aún, luego de que von Klitzing y sus colaboradores publicaran esto, que de hecho von Klitzing por esto recibió el premio Nobel en 1985, se descubrió que este número, este número cuántico, nu, que al final es un número entero para poder tener los saltos, es algo que se le llama un invariante topológico, ¿no? Para hablar de ello voy a hablar un poquito acerca de la topología y de la teoría geométrica de bandas, ¿no? La topología es una rama de las matemáticas que intenta, bueno, no que intenta, que explica las propiedades fundamentales de los objetos geométricos, ¿no? Eh, el ejemplo típico que se utiliza en topología es, imaginemos que tenemos una dona, como si, imagínense que tienen una dona en forma, pues en una plastilina, ¿no? Y la vamos deformando sin romperla, nosotros no podemos obtener una taza. Entonces, eso se puede hacer porque son topológicamente equivalentes, ¿no? ¿Y por qué son topológicamente equivalentes? Bueno, es que tienen un invariante topológico asociado. En este caso, ¿cuál es el invariante topológico? Pues el número de agujeros que tenemos, ¿no? Una dona y una taza tienen un solo agujero. Entonces, por eso podemos decir que son topológicamente equivalentes. Y resulta que precisamente este número cuántico que se obtenía aquí era un invariante topológico que se podía obtener a través de las propiedades geométricas del sistema, ¿sí? Las propiedades geométricas es algo que se le llama la fase de Berry, y este invariante topológico se le conoce como número de Chen, ¿no? Lo interesante aquí es que aparte que es una nueva fase de la materia, pues no, o sea, la explicación es muchísimo más profunda que sí, pues se tuvo que profundizar más para poder encontrar una explicación a este fenómeno, ¿no? Luego de que von Klitzing y que se me había pasado a mencionarles, Taules, describieran el efecto Hall cuántico ya con topología, vino Haldane, Duncan Haldane, que de hecho ganó el premio en 2016, el premio Nobel 2016, y él, por ahí de los 80, había propuesto un modelo en una red de grafeno para obtener el efecto Hall cuántico, pero sin la necesidad de un campo magnético. Y encontró cosas bastante interesantes, porque encontró que sí vamos a tener una conductividad no nula, pero que las bandas de energía van a ser como si tuviéramos un aislante. Y ahí es donde nacen los aislantes topológicos, es decir, es un material que es aislante, pero que va a conducir electricidad, ¿no? ¿Y dónde va a conducir electricidad? Pues otra vez regresándonos al efecto Hall cuántico, lo va a conducir en los bordes, ¿okay? Haldane encontró que el número de Chern es pues es no nulo, y bueno, pero esto es importante mencionarlo. Durante mucho tiempo el trabajo de Haldane no se tomó en cuenta. En primer lugar porque no se podía obtener el grafeno. No, no se había descubierto, y como les decía, durante mucho tiempo se creyó que ni siquiera podían existir materiales en dos dimensiones. Y además la manera en cómo ideó Haldane obtener el efecto Hall cuántico sin la necesidad de campo magnético es algo muy difícil de hacer experimentalmente, bastante difícil. Ya después de que se descubrió el grafeno, vinieron otros personajes como Kane y Melle, quienes propusieron algo muy similar al modelo de Haldane, pero que sí se pudiera hacer en el laboratorio. Y a ese se le conoce como el primer aislante topológico. ¿Okay? Pero ¿y por qué estudiar los aislantes topológicos que tienen de como que importante, ¿no? Para que, sí, vaya, ¿cuáles son las aplicaciones, ¿no? De estos materiales? Y es que esto es algo muy interesante, porque este comportamiento de que conduzcan electricidad en los bordes, a pesar de que las bandas de energía nos dicen que son un aislante, es una propiedad que está protegida topológicamente. Es decir, no importa que haya impurezas en tu muestra, vaya, va a ser, no va a cambiar
ante el desorden, ¿no? Que le puedas meter a tu sistema. Y eso es bastante interesante porque esto ya le da pues bastante potencial a estos tipos de materiales, ¿no? Que no se modifiquen sus propiedades a pesar de que haya ruido, a pesar de que haya otras cosas, ¿no? Y entonces las aplicaciones han sido variadas, como en ciencia de materiales, en electrónica e incluso en ciencias de la computación, ¿no? Donde me voy a centrar, pues principalmente es en la computación cuántica y bueno, para eso hay que hablar un poco acerca de los superconductores topológicos, que pues al final son como aislantes topológicos, pero son materiales superconductores. Los superconductores son es un material que a bajas temperaturas se comporta como un conductor perfecto. Tiene otras propiedades, pero vamos a reducirlo así para dejarlo un poco más como que sencillo, ¿no? Y los superconductores topológicos también tienen propiedades que están protegidas, eh, por, sí, por topología, ¿no? Bueno, más bien están protegidas por simetrías, pero bueno, eso lo explico más adelante. Entonces, en superconductores topológicos aparecen partículas llamadas fermiones de Majorana y estas están protegidas ante desorden, al igual que las partículas que aparecen en los aislantes topológicos. La diferencia es que los fermiones de Majorana son partículas que son su misma antipartícula y eso te da una simetría pues bastante buena para utilizarla en computación cuántica. En primer lugar, ya de por sí los aislantes topológicos los podemos utilizar porque nos dan esa ventaja de que podemos construir qubits más eficientes, porque no se van a modificar ante perturbaciones, ante ruido y ante errores, y eso pues nos da pues muchas ventajas. Y la otra ventaja que nos dan los fermiones de Majorana es precisamente eso, que los fermiones de Majorana son su propia antipartícula. Entonces, si nosotros tenemos dos qubits, lo que le pasa a uno le va a pasar al otro. Ahí tenemos una simetría, ¿no? Pero pues también, como les decía, lo más importante aún es que van a estar protegidos, es decir, sus propiedades no van a cambiar a pesar de el desorden que haya afuera, el desorden ambiental, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se ha estado haciendo poco a poco y bueno, hasta la fecha, pues es un problema abierto, ¿no? Se intenta conseguir qubits a través de fermiones de Majorana, es algo que sigue abierto, ¿no? Entonces yo más que nada quería platicarles un poco de lo que he trabajado y pues enfocarlo en esta aplicación que se me hace bastante interesante. Yo poco a poco me he ido metiendo en esto, he ido aprendiendo más, porque pues sí es bastante interesante esto de la computación cuántica, pero pues bueno, yo desde un punto como quien dice pues como que lo primerito, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Pues sí, obtener primero el material, vaya, ¿no? Pero obtener los qubits. ¿No? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, con gusto, pues aquí estoy y aquí está mi correo. Muchas gracias.